revisión de literatura utiliza métodos de investigación rigurosos, explícitos y responsables, y aparte esta metodología Prisma está muy avalada en la literatura y pues permite realizar un proceso metodológico para la identificación de documentos y su análisis. En cuanto a esta revisión, nosotros utilizamos bases de datos, WOSAE, Scopus y Cielo. Y esta búsqueda fue realizada hasta el 20 de junio de 2023. El rango de documentos que abarcamos fue de 5 años. Y la búsqueda de términos, como nos interesaba en general, investigación de inteligencia artificial, educación y matemática, buscamos en cada una de estas bases de datos, utilizamos diferentes términos o ecuaciones de búsqueda o cadenas de búsqueda, que son las que se presentan allí. Para esta declaración Prisma es importante declarar criterios de inclusión y exclusión. Y esto con la finalidad pues, de tener un rango de documentos que permita realizar la revisión y centrado en nuestro objeto de estudio. Y nos interesaba conocer todos los niveles escolares de la educación matemática. Eso se tuvo en cuenta para la inclusión de documentos, se excluyeron aquellos documentos que no guardan relación con la educación matemática o la enseñanza o aprendizaje de la matemática, es decir, una disciplina diferente, ciencias, tecnología, otra. Nos interesaban solo estudios centrados en la inteligencia artificial, en futuros profesores, estudiantes de educación escolar de cualquier nivel o educación terciaria, estudios publicados en inglés o español, artículos, excluimos aquellos documentos que tuvieran que ver con actas de congreso, libros, artículos en prensa y capítulos de libros. O también excluimos estudios no publicados en inglés o español. Solamente nos interesaban documentos que estuvieran indexados en la base de datos WOS, Scopus y Cielo. Y el rango de documentos que analizamos es desde 2019 hasta mediados de 2023. Si fueron realizados antes, no lo tuvimos en cuenta. Para la metodología Prisma tiene tres procesos o tiene tres procesos de selecciones y eso tienen que tener en cuenta. Lo primero es identificación de los documentos y esa identificación se realiza a través de la búsqueda en bases de datos, que son las que mencioné anteriormente. Se usan las cadenas de búsqueda y esta cadena de búsqueda inicialmente nos arrojó 9.144 artículos y buscamos teniendo en cuenta títulos, resumen y palabras claves. Luego de que tuvimos estos documentos, hicimos una selección y para eso usamos la función refinar. Todas las bases de datos tienen una opción donde yo puedo filtrar y aplicamos algunos filtros y nos quedaron 8.958 artículos. Al final del proceso nosotros revisamos resúmenes de 173 artículos que eran potencialmente relevantes para el estudio que queríamos hacer y después de revisar estos resúmenes al final incluimos en nuestra revisión solo 29 artículos. El análisis de estos 29 artículos se realizó mediante un esquema de codificación basado en las preguntas de investigación que mostré anteriormente. Estas preguntas de investigación tienen datos o buscan determinar algunos indicadores biométricos de los estudios, es decir, país, donde se desarrolló, la metodología de investigación implementada, cuál es el rol de la IA en los estudios, qué conceptos abordan los estudios relacionados con la IA en la educación matemática. Y después de realizar todo este filtro, nosotros revisamos todos los documentos, aplicamos nuestro sistema de codificación y encontramos que, primero, en cuanto a distribución por tipo de revistas, estos documentos se publican mayormente en revistas de tecnología y educación. Son pocos estudios en educación matemática que se
Publican, por ejemplo, en revistas de educación en general, revistas interdisciplinares o revistas de educación a distancia. Otro dato importante es que si bien nosotros hicimos el estudio durante 2023, lo hicimos a comienzo de año. Puede haber una gran cantidad de documentos que, como hicimos la búsqueda a final de año, quedaron por fuera, pero se evidencia una tendencia al aumento. Y el 2023 es bajo la cantidad de documentos, primero porque las revistas tienen una periodicidad, alguna semestral, es decir, que cuando nosotros hicimos la búsqueda seguramente se quedaron muchos artículos en prensa, muchos artículos por fuera, y que el año 2023 aún no había concluido. En cuanto a la distribución geográfica, nosotros analizamos la afiliación institucional de los autores de los artículos, es decir, esos investigadores en qué lugar del mundo están, y encontramos que el 80% de los artículos tiene entre 1 y 5 autores, y el país que mayor número de autores tiene es Estados Unidos y China. Y por continente predominan los autores de Europa y Asia, seguido de América. En cuanto a la metodología de estos estudios, la mayoría son de naturaleza cuantitativos. Y seguido de esto se encuentran los métodos cualitativos, y por último hay documentos, la mayoría de documentos, o un porcentaje pequeño, son metodologías cualitativas, son cualitativos y cuantitativas, pero no son estudios mixtos. Y también dentro de estos estudios se evidencian enfoques basados en el diseño, fenomenológico, estudios de caso y diseños experimentales. Entre los instrumentos utilizados para recabar datos se encuentra el cuestionario y la entrevista. Estos son los más utilizados, y en estudios de IA los investigadores suelen usar más de un instrumento para recabar datos. En cuanto al tamaño de la muestra, es decir, cuántos participantes se suele utilizar, digamos, en estos estudios, se encontró que el 24% son muestras menores a 50 o están entre 101 y 200 participantes. 20% corresponden a estudios teóricos. Dice, no aplica, es porque esos estudios son de naturaleza teórica, es decir, que no tienen aplicación empírica, no tienen aplicación con personas. En cuanto a los niveles escolares de los participantes, la mayoría son estudiantes de secundaria, de algún nivel de educación secundaria, y luego están los estudiantes de primaria, con 13,8% de los documentos que nosotros analizamos, que fueron artículos. Y en cuanto a la participación de los docentes en los estudios, solamente 3 de 29 documentos tiene como participantes a los profesores. Y uno incluye a estudiantes y a profesores en conjunto. En cuanto a lo referente al análisis de los conceptos de la IA, yo anteriormente mencioné estos conceptos en el marco conceptual, pues nos interesaba mirar, detectar cuál era el más frecuente. Los que más se usan son los sistemas de tutoría inteligente, y 20,7% hace referencia a aprendizaje automático, y usualmente este se utiliza mucho en aplicaciones o entornos IA que tienen como finalidad la evaluación. Una vez nosotros miramos estos elementos biométricos, algunos metodológicos en los artículos, nos interesaba saber cuáles eran los resultados que tenían. Entonces, para eso los clasificamos, y ahí encontramos 4 temas importantes. Uno es integración de tecnologías de IA y tecnologías
aprendizaje de la matemática, otros están enfocados en el desarrollo de habilidades y pensamiento computacional, evaluación y retroalimentación con sistemas inteligentes y percepción y desafío y consideraciones pedagógicas. Entonces, estos estudios abordan o tienen sus principales resultados están enfocados, por ejemplo, en cuanto a la integración de la IA y la tecnología adaptativa, encontramos que algunos abordan plataformas de aprendizaje personalizado y adaptativo, juegos y entornos virtuales y sistemas de tutoría inteligente y robots. Algunos estudios tienen resultados positivos, no siempre. Por ejemplo, este juego GA2 no mejoró la comprensión general. Estos resultados que yo coloco aquí son muy cortos, son muy puntuales. Recomiendo revisar los documentos si quieren tener más información. Otro estudio en cuanto a sistema de tutoría inteligente dice que usaron un robot que se llama RobotNow y genera relación positiva y mejora resultados, es decir, desempeño, rendimiento en matemática. Dice otro estudio que si utilizo el sistema de tutoría inteligente combinada con clases presenciales, las clases tradicionales, mejora el aprendizaje. En cuanto al desarrollo de habilidades y pensamiento computacional, encontramos dos enfoques. Uno es habilidades de programación y pensamiento computacional y aplicaciones de IA en enseñanza de conceptos matemáticos. Las habilidades, en algunos estudios plantean que la programación ayuda en cursos de IA, pero no en proyectos. Otros estudios dicen que la IA, junto con la enseñanza basada en STEM, mejora la creatividad, la cooperación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En cuanto a los chatbots, practicar fracciones es efectivo y proporciona respuestas que parecían realistas. Y estos son algunos de los resultados claves de manera muy breve de diferentes estudios. En cuanto a la evaluación y retroalimentación con sistemas inteligentes, se encuentran dos principales enfoques. Uno es la evaluación automática y predicción de desempeños. Y algunos autores encuentran que los modelos predictivos de desempeño de alta precisión basados en puntos. ¿Qué sucede en este estudio particularmente? Este de Shin, que ellos utilizan un modelo predictivo en base a evaluaciones, se realizan unas evaluaciones y predicen cómo le va a ir al estudiante en el futuro. Y dicen que estos sistemas tienen una alta precisión. En cuanto al enfoque de sistemas de estrategia de aprendizaje y personalización, encuentran que los sistemas de evaluación pueden ayudar a mejorar estrategias de aprendizaje de la matemática, ya que detecta casos particulariza dónde se encuentran, digamos, las dificultades, y a partir de esas dificultades pues se pueden enfoques. Y uno de estos es la percepción de estudiantes y docentes sobre la IA. Algunos docentes consideran que ven la tecnología prometedora, pero limitada en cuanto a tiempo, dado que requieren tiempo para planificar, tiempo para enseñarle algunas veces a los estudiantes a cómo funciona y a integrarlo en la clase. Otros estudios consideran que el ChatGPT es útil, pero requiere pautas de uso seguro, y aquí veo un poco con los elementos éticos, que ha sido preocupación de muchas políticas educativas. Otro enfoque es la aplicación de IA en enseñanza de conceptos matemáticos. Dicen algunos estudios que profesores perciben sugerencias de IA menos satisfactorias que las propias. Consideran que la sugerencia realizada por otra persona, por otro profesor, es más valioso que lo que sugiere una sugerencia por la IA. Y finalmente, el enfoque en redes y automatización de la enseñanza. Algunos consideran que la automatización requiere adaptación de actores humanos y no humanos, es decir, que está muy lejos de la realidad.
realizar el análisis del estudio, nosotros encontramos algunos resultados importantes y esto es que hay muy pocos estudios latinoamericanos centrados en la IA y la educación. Esta brecha presenta una oportunidad pues, para las personas que quieren desarrollar estudios contextualizados donde se aborden temáticas de la IA vinculada a la enseñanza y el aprendizaje en distintos entornos educativos y niveles escolares. Si bien no se observa un desbalance metodológico marcado, pues se identifican pocos estudios con métodos mixtos y escasa participación de muestras amplias y variadas. Entre otras de las discusiones de este estudio es que los resultados muestran que la mayoría de los estudios vinculan la IA como recurso para fortalecer el aprendizaje, principalmente enfocado al trabajo autónomo de los estudiantes. Y las implementaciones que reportan los estudios presentan características de naturaleza exploratoria y descriptiva. Es decir, que están mayormente centrados en la incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza, como el uso de chatbot, por ejemplo, en la formación inicial docente. Algunos estudios consideran que conocimientos previos para la IA se requiere, por ejemplo, programación en niveles intermedios, para que esto después fortalezca el uso de manera efectiva de herramientas basadas en la IA. Es decir, que un prerequisito para usar herramientas basadas en IA es la programación. Otro de los elementos que encontramos en los estudios es que muchos se centran en los procesos evaluativos, especialmente en tareas de retroalimentación automatizada, es decir, donde yo resuelvo y automáticamente me proporciona unas respuestas. Esto lo ven o se observa como potencial para la efectividad. Sin embargo, diversos trabajos advierten la necesidad de un monitoreo constante de las herramientas tecnológicas y esto con el fin de asegurar cercanía idiomática con los estudiantes, es decir, porque esto tiene un idioma que es necesario que también ellos manejen y los tipos de respuesta coherente con las prácticas presenciales. Pero también se ha encontrado que a veces estas tecnologías ofrecen respuestas que están muy alejadas del contexto o del nivel educativo. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Dicen que otros estudios que cuando las actividades educativas se desarrollan en paralelo, es decir, entre el docente y el sistema de IA, se requiere una coherencia discursiva y funcional. Es decir, que se alineen los procesos de retroalimentación, lo que dice el profesor y lo que está planteando la inteligencia artificial. Y también es necesaria una valoración integrada más allá del desempeño aislado de cada agente. No ver todo por separado, sino verlo todo. Ver ambos como un todo. Evidenciamos que aunque algunos estudios apuntan hacia una valoración sinérgica, los resultados aún son incipientes en el área de evaluación, lo que representa una proyección para futuras investigaciones. Dentro de las conclusiones en base a nuestra revisión, consideramos que se permite identificar tendencias metodológicas, tecnologías y ubicaciones geográficas en la investigación de IA utilizada en la educación matemática. Observamos una producción científica en aumento con predominio de estudios empíricos y escasa presencia de trabajos teóricos. Menos del 20% de los artículos fueron publicados en revistas con tradición en educación matemática. Es decir, que en algunos se evidencia que la educación matemática el estudio está diseñado y puede ser aplicado en otra asignatura, no está pensando principalmente en la educación matemática y en los enfoques especializados que ésta requiere. La mayoría de los artículos provienen de Estados Unidos y China. Es decir, se observa un liderazgo del continente asiático en cuanto al número de países involucrados y observamos una participación latinoamericana reducida, lo que también es una oportunidad para aquellas personas que quieren desarrollar investigación contextualizada y sensible a entornos o a enfoques educativos de esta región. Si bien encontramos que predominan estudios cuantitativos,
Son pocos los estudios basados en métodos mixtos y la estrategia más utilizada es cuestionario, entrevistas y pruebas. Es cerca de un tercio de estudios se centra en estudiantes de secundaria y son muy pocos los estudios en estudiantes universitarios, especialmente futuros profesores. Dentro de los estudios que nosotros identificamos, no encontramos estudios enfocados en la educación infantil. Otra cosa interesante es que si bien la educación matemática tiene marcos teóricos, perspectivas teóricas propias, son pocos los estudios de la IA que están vinculados directamente a un marco teórico y usualmente el que encontremos es el TIPA. Entonces, los estudios analizados muestran que la IA se utiliza principalmente como un entorno de aprendizaje computarizado y se destacan sistemas de aprendizaje inteligente, evaluaciones computarizadas, mejora de la eficacia del aprendizaje, se usa en educación a distancia y procesos de aprendizaje y de enseñanza. En cuanto a las limitaciones del presente estudio, primero nosotros restringimos la búsqueda a 3 bases de datos, no incluimos otras, lo cual también es una limitación porque tal vez estas tengan información importante. No consideramos actas de congreso, ni capítulos de libros, ni libros y o revistas no indexadas en estas 3 que mencionamos. Dado que aplicamos un filtro que excluye cualquier otro idioma que no sea español e inglés, también pues en otro idioma puede haber documentos importantes y existe un posible sesgo por exclusión automatizada y pues la estructura de nuestras cadenas de búsqueda utilizadas. Estas son algunas referencias. Este artículo se parte ya de una publicación que se encuentra en la revista Uniciencia por si alguien quiere profundizar en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Darlis, por esta charla, ¿verdad? En realidad creo que